Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. A ver, en la última clase estábamos hablando ya específicamente de enfermedades autoinmunes. Habíamos visto algo de la artritis reumatoide, pero lo último que vimos es la esclerosis sistémica o esclerodermia, también llamada. Habíamos dicho que se llama esclerodermia porque uno de los lugares donde se produce lesión es subcutáneamente. Y habíamos visto que hay una difusa y hay otra limitada. Esto tiene que ver con el pronóstico. La esclerodermia difusa afecta cutáneamente y la progresión es rápida hacia una escleroderma visceral. En general, lo que pasa en esta enfermedad es que hay una respuesta inflamatoria que produce un fenómeno de reparación y una cicatrización, una fibrosis en realidad. Para los que son mis estudiantes de práctica saben la diferencia entre lo que es una cicatriz y una fibrosis, osis, ¿no? En la esclerodermia limitada afecta a la piel de manos, antebrazos, cara, y no quiere decir que no va, o sea, es de mejor pronóstico, ¿no? Pero no quiere decir que no va a afectar a la larga o a veces es impredecible los órganos. Entonces, cuando afecta a otros órganos es que tenemos los problemas, ¿no? Eh, a pesar de que se llama esclerodermia, en realidad pero el mecanismo de lesión, como en toda enfermedad autoinmune, es que pierden la capacidad de reconocimiento de nuestros antígenos, pero eso hace que se inicie una respuesta inflamatoria contra nuestro propio cuerpo, pero aquí las, lo, por eh, la vida, sino que es la respuesta autoanticuerpos reparadora. Por eso es que da eh, lo que nos complica en insular final. Hay atrofia final, o sea, una fibrosis subcutánea por compresión. Eso va a dar una de las causas de atrofia, es por compresión, ustedes saben, ¿no? En general, si tendríamos alguna duda a nivel eh, histopatológico, lo que vamos a hacer es hacer una inmunohistoquímica y vamos a marcar CD4. Los CD4 son protagonistas aquí. Ustedes saben que los CD4 son linfocitos T colaboradores. Se puede haber, obviamente vamos a ver todos los signos de inflamación, ¿no? Edema, tumefacción, degeneración de las fibras colágenas. Esto porque después del proceso reparativo, donde se infiltra por fibroblastos, etcétera, hay encima sobre esa fibrosis una degeneración. Eso va a dar un engrosamiento de la lámina basal en arterias pequeñas. Y cuando hay un engrosamiento, ya saben que una obstrucción produce una isquemia y una isquemia puede producir una necrosis, o sea, se suma, ¿no? Aparte de la respuesta inflamatoria o la respuesta inmunitaria de autoanticuerpos que genera una inflamación y un proceso de reparación, o sea, fibrosis, entonces hay un fenómeno de obstrucción de arteriolas, lo que conlleva a una isquemia y a una necrosis. Entonces, multifocalmente vamos a ver fibrosis en la dermis, ya que primeramente, ¿no? Hasta la epidermis incluso puede haber una atrofia por compresión, pero en la dermis es donde se deposita el colágeno, si se acuerdan, los fibroblastos se activan en un proceso, si se acuerdan, de reparación y curación de las heridas, eso es normal, pero aquí es exagerado. Entonces hay aumento de, de, de colágeno en la dermis y esto consecuentemente por compresión va a adelgazar la epidermis
y va a haber a nivel histológico las arterias y casi puede calcificarse. Entonces no es raro ver que haya calcificaciones subcutáneas. Finalmente, todo este proceso de fibrosis, calcificación y compresión y atrofia de la epidermis va a dar algo característico que es, semiológicamente ustedes lo han debido ver, que son los dedos afilados. Y esto obviamente cuando le pides que muevan los dedos va a tener limitación del movimiento articular, pero no porque esté afectada las articulaciones en sí, sino porque subcutáneamente hay esta fibrosis y esta calcificación. Tal vez esto lo han debido mencionar en la parte de facies, entonces características, tiene una cara de máscara, se le llama así en semiología. Al tubo digestivo lo que más afecta es el esófago y hay una sustitución de la capa muscular, en este caso del esófago por tejido fibroso. Entonces, evidentemente, esto va a hacer que se condicione un Barrett, o sea, una metaplasia de tipo intestinal, si se acuerdan. Pero no es por reflujo en este caso. Aquí vamos a seguramente hacer una pregunta específica para que tú hagas el diagnóstico diferencial. O sea, un hallazgo que puede haber en una endoscopía es Barrett, o sea, una metaplasia intestinal, y eso no quiere decir que automáticamente sí o sí pienses que solo puede ser una, un reflujo, ¿no ven? Porque seguramente ustedes solo están acostumbrados a que el Barrett se pueda producir por un reflujo, pero también en una acalasia, por si acaso, podría haber un Barrett, ¿no? Que finalmente un Barrett es un fenómeno de adaptación para evitar una lesión celular y esa adaptación convierte a las células en unas células que estén un poco más, que tengan características mejores para resistir eso. En el sistema osteomuscular, en la sinovial, eso va a haber fibrosis y ahí sí, de esa forma se suma, digamos, que no haya movimientos, pero realmente, clínicamente, los movimientos no se pueden, hay limitación de movimientos, por ejemplo, en las manos, porque hay fibrosis subcutánea. Evidentemente también va a haber fibrosis sinovial, pero eso ya en las últimas etapas y donde ya ni siquiera hay limitación del movimiento, ¿no? Cuando hay fibrosis de la membrana sinovial directamente ya no hay movimiento. Otro órgano que afecta y que nos preocupa es el corazón, y si hay cicatrices o fibrosis, en este caso osis, puede llevar a una pericarditis con derrame y obviamente una fibrosis miocárdica. Puede haber infartos, no porque comas mucho colesterol y tengas placas de ateroma, sino que puede haber engrosamiento de la íntima, o sea, de, eh, de la capa que está en contacto con la sangre, de las arterias intramiocárdicas. Esto condiciona a que mucho más fácil se dé una isquemia miocárdica, ¿no? O sea, un infarto. En los riñones, ni que se diga, puede haber lesiones vasculares, engrosamiento de la íntima, de las arterias interlobulares. Y esto condiciona, curiosa, o sea, consecuentemente de que haya una hiperplasia, ¿no? Una hiperplasia de las células endoteliales, o sea, de la íntima, lo que contribuye a más obstrucción, más isquemia y doblemente lesión en el riñón. Evidentemente, si el riñón está obstruido, puede ser una causa de hipertensión arterial. Como en el corazón, si esta obstrucción es demasiado amplia, que tapa toda la luz del vaso, puede ir a una necrosis, o sea, no, primero una trombosis, luego una necrosis por isquemia. La necrosis por isquemia se llama infarto, ¿no ven? Y finalmente a procesos de reparación. Después de esas isquemias y necrosis o infartos, va a haber cicatrizaciones, que en este caso no le podemos llamar cicatrizaciones porque tienen un contexto de enfermedad, entonces le llamamos fibrosis. En general, no te mueres tanto porque te afecten las manos, o sea, subcutáneamente, tampoco el esófago, tampoco el corazón, sino que
te mueres por una insuficiencia renal en la mayoría de las veces. El pulmón también es un órgano que es afectado en la esclerosis o esclerodermia. Ojo con eso. eh, el nombre podría llamarlo que tiene afectación multisistémica. Y en general cumple con lo que habíamos visto las primeras clases, las características generales de las enfermedades autoinmunitarias, que aunque se presentan clínicamente, semiológicamente, con un órgano que nos hace parecer, que tal vez nos trae al paciente, tenemos que tener muy en cuenta que esa enfermedad autoinmune está afectando otros órganos. En este caso, los pulmones son afectados en más del 50% y eso puede producir hipertensión pulmonar y fibrosis intersticial. Bueno, como de costumbre, es más frecuente en mujeres que hombres, eso ya lo hemos visto en los datos generales, 3-1. Los picos de presentación de 50 a 60 años son más frecuentes, esta enfermedad es más frecuente en los afroamericanos. Obviamente ya los cambios cutáneos de los afilados, eso que ya hemos mencionado, y eso condiciona a un fenómeno de Raynaud. Este fenómeno lo han debido estudiar en semio y está presente en varios contextos y en varias enfermedades, ¿no? Entonces, eh, si no se los ha mencionado, entonces vayan a preguntar qué es ese fenómeno, que se da claramente en los dedos, ¿no? Esto. Puede haber disfagia, que es disfagia, dolor al deglutir, por fibrosis del esófago. Si hay afectación del intestino delgado, podría inclusive llegar a un abdomen agudo por obstrucción, ¿no? Entonces hay dolor abdominal. Si hay afectación del pulmón, obviamente va a haber una fibrosis pulmonar y eso va a condicionar una hipoxia, ¿no? Una hipoxemia. Y aquí está lo que les decía, cuando, bueno, eh, se llama CREST y es porque sus siglas están en inglés, pero no ve, pero en general es C de calcinosis, depósitos de calcio en la piel, F, o sea, en realidad es la R, fenómeno de Raynaud, que es un espasmo vascular en respuesta al frío o al estrés. Aquí es el concepto general, ¿no? Pero se puede, de qué es lo que tú ves, pero cuidado que estén pensando, veo esto y es una esclerodermia, ¿no? De hecho, seguramente ni siquiera han mencionado la esclerodermia como ejemplo de fenómeno de Raynaud. Hay una disfunción esofágica, que va a condicionar un reflujo ácido y una disminución de la motilidad del esófago, lo que puede dar una metaplasia tipo intestinal, lo que habíamos mencionado como esófago de Barr. Hay una esclerodactilia, los dedos, ¿no? Generalmente, y esto cómo se manifiesta, engrosamiento y tensionamiento de la piel de las manos y de los dedos de las manos, que da ese aspecto de dedos afilados. Como les digo, aquí la impotencia funcional del movimiento es más por la esclerosis o la fibrosis subcutánea, no tanto porque afecte a la sinovial de las articulaciones. Las articulaciones afectan ya en etapas mucho más después, ¿no? Telangiectasias. ¿Qué son las telangiectasias? Dilatación de los capilares que causan marcas rojas en la superficie de la piel. Entonces, ante ver esta signo-sintomatología, pensar en una esclerodermia. Si hay fibrosis miocárdica, puede haber tanto derrames como, si son muy en la conducción del corazón, puede haber hasta arritmias y eso puede dar una insuficiencia cardíaca. En riñón, bueno, sabemos que la urea creatinina, pero son lo que nos va a decir si está bien o mal el riñón, pero empieza con una proteinuria, ¿no? Eh, Cuando está afectado el riñón y tienes hipertensión, se considera a lo que ustedes han visto en semio y en fisiopato, más que todo como hipertensión maligna.
No les voy a preguntar esto porque sé que nadie va a responder, pero tienen que revisar qué es una hipertensión maligna, es concepto de fisiopato. No es una hipertensión arterial sistémica normal, ¿no? Y obviamente el síndrome de Cres que hemos mencionado, que es todo esto, ¿no? Que tiene que tener. Dentro de las enfermedades autoinmunes también están las miopatías inflamatorias. Solo con el nombre simplemente podríamos pensar que es una inflamación de los músculos y ya, pero es una entidad en sí, las miopatías inflamatorias. Entonces, son un grupo infrecuente y heterogéneo de trastornos que se caracteriza por lesión e inflamación de los músculos, principalmente esqueléticos, probablemente de mecanismo inmunitario, ni siquiera estamos tan seguros. Entonces, como es poco frecuente, generalmente le damos su diclofenaco en gel, que haga fisioterapia, bla, bla, y realmente tardamos en hacer este diagnóstico. En esta categoría, porque es una categoría en sí, se incluyen tres trastornos diferentes: la dermatomiositis, la polimiositis y la miositis por cuerpos de inclusión. Eh, Estas pueden aparecer de forma aislada, o sea, una por una, o también pueden ser una combinación entre ellas, ¿no? Dentro, otra categoría, una enfermedad autoinmune que es, bueno, es un poco más frecuente que la anterior, pero como es tan infrecuente, a veces uno ni le tira bola y el pobre paciente va rebotando de un lado al otro, como les digo, hasta que le hagan el diagnóstico y le den el tratamiento. Dentro de esta categoría está la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Esta presenta características clínicas que son una mezcla de las características del lupus, la esclerosis sistémica y la polimiositis. Entonces, como les digo, como una enfermedad autoinmune afecta, ¿cómo se dice? Sistémicamente, y el mecanismo de lesión es bien similar, entonces a veces una se traslapa con la otra, ¿no? Entonces, esta categoría de enfermedad mixta del tejido conjuntivo mezcla las características de un lupus eritematoso sistémico, de una esclerosis sistémica y de una polimiositis, o sea, de las tres anteriores que acabamos de ver, ¿no? Se caracteriza por elevación de anticuerpos frente a partículas de ribonucleoproteínas que contienen la ribonucleoproteína U1. Esto antiguamente era como que, sí, ya, ¿y qué, digamos, no? Actualmente se puede determinar por laboratorio. Entonces, estamos en duda si es un lupus, si es una esclerosis sistémica, si es un lupus con esclerosis sistémica, si son... Entonces, es de ayuda estos autoanticuerpos contra ribonucleoproteínas. Producen afectación renal y responden bien al tratamiento con corticoides. Las complicaciones más frecuentes son hipertensión y nefropatía en esta enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Bueno, ya entrando a la otra categoría, que primero hemos visto las categorías de hipersensibilidad, las enfermedades que son que reaccionan descontroladamente, son hiperreactivos. Y hemos visto hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Luego hemos visto las que pierden la tolerancia, o sea, la capacidad de reconocer nuestros propios antígenos, o sea, reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad o al HA. El contrario a las hiperreactividades serían las inmunodeficiencias. Dentro de las inmunodeficiencias, comúnmente nosotros solo asociamos o nos aprendemos la única que ha sido muy común los años pasados, que es el VIH-Sida, el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Sí es una causa que hay que pensar, pero no es la única causa de inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias tienen, como hemos visto, digamos, la clasificación, ¿no ve? De los tipos de inmunidad moral, celular, no sé qué otros nombres, tiene N sistemas de clasificación. Pero vamos a intentar así como que hibridizar algunas clasificaciones de inmunodeficiencia para entender.
De inicio, tenemos que clasificarlas en primarias y secundarias. Las secundarias, en general, son secundarias a algo. Entonces, conocemos ese algo generalmente. Una etiología que puede ser virus, bacterias, hongos, parásitos, puede ser incluso nutricional. O sea, conocemos. Esas son las secundarias a algo. Por ejemplo, VIH. Entonces, y tenemos, esas son las secundarias, ¿no? Las inmunodeficiencias primarias, que ¿cómo definimos a una inmunodeficiencia primaria? Está determinada genéticamente y afecta eh, a las dos inmunidades. O sea, puede ser al mismo tiempo la humoral y la celular, o algunas veces son solo la humoral o la celular. Entonces, de acuerdo a eso, se puede subdividir o subclasificar. Eh, Los defectos de la inmunidad adaptativa con frecuencia se clasifican según ay carambas, según el componente, ¿no? O sea, si son deficiencia de linfocitos T, pues será una inmunidad primaria, este, de tipo celular. Si la deficiencia es genética, o sea, ya vienes fallado de fábrica, no tienes una etiología como un virus, como el VIH, etcétera, etcétera, entonces, y la inmunodeficiencia es de linfocitos B, entonces será una inmunodeficiencia primaria humoral, ¿no ven? La mayoría de las inmunodeficiencias primarias se manifiestan en la lactancia entre los 6 meses a los 2 años de vida y se detectan porque los lactantes afectados son susceptibles a infecciones a repetición, pero además porque nosotros sabemos que por lo menos hasta los 6 meses la mamá le está dando inmunidad humoral pasiva natural. Acuérdense de eso, ya no voy a volver a repetir, ¿no? Entonces, le está dando por la leche materna inmunidad humoral pasiva natural. Eh, por eso es que a veces la OPS recomienda, ¿no? Supuestamente dar hasta los 2 años la lactancia materna, pero en realidad eso es muy cuestionado porque nosotros sabemos que el pico de inmunoglobulinas o anticuerpos que le puede pasar a la mamá es hasta los 6 meses. Después va bajando hasta casi cero, entonces no tendría mm, mucho sentido, digamos, darle más allá de los 6 meses la lactancia, porque en realidad el aporte calórico proteico ya es insuficiente después de esto. Con los avances en los análisis genéticos actualmente se ha identificado las mutaciones responsables de muchas inmunodeficiencias primarias. Cuando nosotros hablamos de una etiología primaria, criptogénica, 20,000 nombres tenemos para poner a lo que no sabemos, en general en las enfermedades inmunitarias, como hemos visto en las autoinmunitarias, no tenemos la más pinche idea. Bueno, no es que no tengamos la más pinche idea, pero no podemos decir, es tal cosa que te produce un lupus, ¿no? Porque hay HLAs, o sea, perfiles genéticos que son predisponentes, fármacos que hacen que tengas predisponencia, mujeres, o sea, es más frecuente en las mujeres, entonces tiene que ver tal vez con las hormonas, o sea, tenemos pistas, pero en general concluimos con que es multifactorial. En las enfermedades inmunodeficientes primarias no sucede tanto así. O sea, tenemos mayor conocimiento de cómo es que pasa una cosa u otra. O sea, me refiero a mayor conocimiento en la etiología y en la patogenia que en las enfermedades inmunodeficiencias primarias que, por ejemplo, en las autoinmunes, por si acaso. Bueno, ya entendiendo esto, vamos a ver algunos ejemplos de inmunodeficiencias primarias. Cuando tú dices primaria es que no es secundaria a algo que conozcamos y entonces obviamente generalmente esto lo asociamos, digamos en el lupus, a una alteración genética, pero en el lupus puedes tener la alteración genética y no tener la enfermedad, pero en las enfermedades inmunitarias, por inmunodeficiencia, perdón, primaria, sí, si tú tienes esa alteración genética, en general vas a tener esa enfermedad. O sea, no hay otra cosa. No es como en el lupus, que tienes la alteración genética y podría ser que no desarrolle la enfermedad. Entonces,
Por eso les digo, parece, ¿y por qué sabemos más de esto? Porque es más ordenado, vamos a decir así. O sea, genéticamente ya hemos descubierto qué gen hace qué, digamos, y eh, se altera esto y al tiro tienes una enfermedad en específico. La primera que vamos a hablar es de la agamaglobulinemia ligada a X, o también llamada agamaglobulinemia de Bruton. Entonces, ya que está en su nombre, bueno, los que ya son mis estudiantes de práctica, sabemos que en la parte de la nomenclatura, cuando generalmente, como somos muy narcisistas los médicos, le ponemos nuestro nombre en vez de ponerle algo que entendamos más fácilmente. Para mí es más entendible esta, ¿no? Agamaglobulinemia ligada a X, porque entonces si es ligada a X, puedo ya deducir un chingo de cosas, ¿no? ¿En quién será más frecuente? ¿En hombres o en mujeres? Genética y embriología, aquí las vamos a explicar. Es una de las formas más frecuentes de inmunodeficiencia primaria. Ya, es una de las más frecuentes de inmunodeficiencia primaria, pero ojo con esto. Eh, es poco frecuente encontrarte con una inmunodeficiencia primaria. Entonces, generalmente cuando tienes una inmunodeficiencia que estás detectando porque el paciente viene con infecciones a repetición, neumonías, diarreas, etcétera, lo primero que tienes que pensar es que es una inmunodeficiencia secundaria a algo, ¿no? Por eso es que generalmente pensamos VIH al tiro. Pero dentro, si está en la categoría de enfermedades por inmunodeficiencia primaria, entonces la aglobulinemia ligada a X es una de las más frecuentes. Se caracteriza por la ausencia de maduración de precursores de los linfocitos B, o sea, de un linfocito pro B a un linfocito pre B, o sea, a una célula plasmática. Un linfocito B maduro diferenciado ya se llama plasmática. Como enfermedad ligada a X, este trastorno se ve casi totalmente en hombres. Ya no voy a preguntar por qué, porque eso es lógico, ¿no ve? Porque es más ligada a X, es un trastorno que casi totalmente se ve en varones, aunque podría haber una excepción, ¿no ve? Y evidentemente porque una mujer viene XX y un hombre viene XY, ¿no? Entonces la probabilidad es mayor en un hombre que tengas ese fallado, y si la mujer tiene el fallado, pues tiene otro que está bien, pues podría estar bien, ¿no? Para que tenga una mujer tendría que tener llover sobre mojado y los dos que estén arruinados, los dos X me refiero. Aunque por eso se han descrito casos esporádicos en mujeres, pero eso es muy infrecuente. En este caso, ya no es como una enfermedad autoinmune, que es más frecuente en mujeres. En este caso, como es ligado al cromosoma X, entonces obviamente va a ser más frecuente en hombres. En global, ¿no habíamos dicho que las enfermedades por inmunodeficiencias se manifiestan tempranamente en los niños, en los bebés, así. ¿Por qué? Por obvias razones, vienes fallado de fábrica de genética y la inmunidad natural pasiva te cubre ciertos meses, ¿no ve? Hasta que tengamos los anticuerpos circulantes, después no los puedes generar. Pero en este caso de la agamaglobulinemia ligada a X, habitualmente no se hace evidente hasta aproximadamente los 6 meses de edad, cuando se produce depresión de las inmunoglobulinas maternas. Pero, ¿cómo explicaríamos a ver, si la mamá no le está dando lactancia materna porque dice que no hay leche, todo lo que dicen ahora, ¿no? Las mamás jóvenes. Eh, ¿Cómo explicaríamos que de todas maneras esta enfermedad tiene un pico de presentación posterior a los 6 meses, si no le están dando leche materna? A ver, se los dejo ahí para que piensen y den alguna hipótesis. Entonces, esto es exclusivamente de inmunidad humoral, ¿no? ¿Por qué? Porque participan linfocitos B y además como es X,
obviamente más frecuente en varones. Y 6 meses es el pico de que manifiesta eso. Algo que no hemos dicho en la parte general, generalidades, es que la mayoría de las inmunodeficiencias primarias son letales. Se presentan en edades pediátricas y son letales. O sea, no hay cómo arreglar eso ni curar eso, ¿ya? La forma clásica de esta enfermedad tiene las características siguientes. Hay ausencia marcada de disfunción de los linfocitos B en la circulación, disminución de la concentración sérica de todas las clases de inmunoglobulinas, o sea, la IgG, la IgM, la IgA. Entonces, imagínense, ya saben, las Igs, de acuerdo a cuál es, y su peso molecular, o sea, si es grande o pequeña, actúan hasta en las mucosas, ¿no? La IgA y demás. Entonces, los linfocitos pre-B que expresan el marcador de línea B, ¿se acuerdan que era 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es T, ¿no? C de 9, 10, 11, hasta el 20 es B. Expresan, sí, CD19, pero no inmunoglobulinas de membrana, o sea, no expresa kappa ni lambda. Esto recordando la inmunohistoquímica, ¿no? Puedes marcar anticuerpos con anticuerpos. Pero curiosamente, o sea, el problema aquí es de una, más que de disminución de los linfocitos B, es que, porque sí, sí, evidentemente hay una disminución, ¿no? Pero no es tanto ese problema, sino es de la diferenciación. O sea, no tiene capacidades el linfocito B inmaduro de madurar, o sea, de reconocer, de producir anticuerpos específicos. Los centros germinativos de los ganglios linfáticos, las placas de Peyer, el apéndice y las amígdalas están desarrolladas de forma insuficiente, porque acuérdense que las placas de Peyer, que pueden estar en el intestino, son acúmulos de linfocitos B, esos puntos azules que hacían unos redondos que se llaman folículos, son acúmulos de linfocitos B. Hay ausencia de células plasmáticas en todo el cuerpo. ¿Qué son las células plasmáticas? En realidad es un linfocito B maduro, es un linfocito B diferenciado. Eh, pero obviamente, como es afectación de la inmunidad humoral, las reacciones mediadas por linfocito T son normales. Y es aquí que es interesante entender eso, porque el linfocito T finalmente es el que le presenta el antígeno, bueno, no le presenta, sino que le dice cómo, para que haga específicamente un anticuerpo. Entonces, todo está bien con la inmunidad celular, pero el linfocito B tiene la incapacidad de madurar para que pueda producir inmunoglobulinas o anticuerpos. Otro ejemplo, ya hemos visto la de Burton o agamaglobulinemia, ¿no ves? Ligada al cromosoma X. Inmunodeficiencia variable común. La característica común de todos los pacientes es la hipogamaglobulinemia. Si se fijan en la anterior, también era eso. ¿Qué es En realidad, en la de anterior es la agaglobulinemia, es decir, que no hay, ¿cómo se dice? Inmunoglobulinas, pero aquí hay hipo, o sea, hay poquito, pero hay gamaglobulinemia, quiere decir disminución de las inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas también, dependiendo de dónde están, se llaman eh, anticuerpos, ¿no ven? Que generalmente afecta a todas las clases de anticuerpos, aunque en ocasiones solo afecta la IgG. La IgG, como ya han debido hablar, han debido repasar en fisiopato, en semio, la IgG es responsable de la respuesta crónica, ¿no ve? De la de memoria, ¿no ve? También esto lo usábamos para diagnosticar si seguía con COVID o no, acuérdense, G, y la IgA es aguda, ¿no ve? El es de todos, pero es predisponente con la IgG. Entonces, es muy lábil ese organismo, ese paciente, a enfermedades que incluso ya, tal vez ya ha tenido o ha tenido, bueno,
a veces ni llega a tenerlas, ¿no? Porque es muy, es en edad pediátricas que se le da. El diagnóstico se basa en exclusión de las otras, ¿no? O sea, de las otras enfermedades. Eh, Porque también puede haber en la otra alteración de las inmunoglobulinas, en la otra enfermedad que hemos visto, ¿no? Otro ejemplo, la deficiencia aislada de IgA. A ver, en este caso es una inmunodeficiencia frecuente más para allá, para el norte. En los Estados Unidos aparece aproximadamente una de cada 600 personas de origen europeo. No es tan tal la incidencia, es mucho menor la- en los latinos, pero hay que tomar en cuenta que uno de cada 600, aunque parece que es muy poco, sí es significativo. Es mucho menos frecuente en raza negra y en asiático. Las personas afectadas tienen concentraciones muy bajas de IgA sérica y secretora. Puede ser familiar o puede ser adquirida en este caso, ¿no? Asociada a toxoplasmosis, parotiditis o alguna otra infección vírica. Esta deficiencia de IgA, si es familiar, entonces sí se la considera como una inmunodeficiencia primaria. Pero si es secundaria alguna infección, ya entra en otra categoría de inmunodeficiencia secundaria. Esta IgA no es tan terribólica como las otras que hemos visto. Esta todavía puede ser compatible con la vida, mientras que las otras es casi incompatible, son fatales, ¿no? O sea, es difícil tratar a ese paciente y el pronóstico es muy malo. Otra que es mucho más común, el síndrome de DiGeorge. Mejor no llamarle como el nombre del que lo describió, ¿no? Mejor para darle un nombre que nos haga entender más fácilmente esto. Es también llamada hipoplasia tímica. Si es del timo, al tiro tú ya sabes que tiene que ver con linfocitos T, o sea, CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, inmunidad celular, porque los linfocitos T maduran en el timo. Es una deficiencia de linfocitos T que se debe a la ausencia del desarrollo de la tercera y cuarta bolsas faringes. Obviamente, recordando el desarrollo en, que ustedes han visto en primer año en la parte de genética y embriología. Esta última da lugar al timo, o sea, nos referimos a la bolsa faríngea, ¿no? Las paratiroides y algunas de las células claras de la tiroides y el cuerpo último braquial. Cuando hay alteraciones en esto, puede haber hipoplasia tímica, o sea, me refiero a alteraciones en las bolsas faringes, ¿ven? Y obviamente que esto va a dar toda una serie de alteraciones semiológicas que no solo, a ver, aunque tiene que ver con la inmunidad celular, no es que el anterior hemos dicho, sí, solo afecta a los linfocitos B, la inmunidad celular está intacta y demás. En este caso, aunque es una alteración de los linfocitos T, igual se ve afectada la producción de inmunoglobulinas o anticuerpos porque sin un linfocito TCD4 que le diga al linfocito B que madure o se convierta en una célula plasmática que produzca inmunoglobulinas anticuerpos, entonces no hay, si no hay un linfocito T que haga esto, igual vale madres, ¿no? Entonces, en una hipoplasia tímica, aunque el mecanismo de lesión, etcétera, etcétera, tiene que ver con los linfocitos T y la inmunidad celular, de todas maneras está afectada la inmunidad humoral. Inmunodeficiencia combinada grave. De hecho, está el nombre, ¿no? Representa una constelación de síndromes diferentes desde el punto de vista genético que tienen todos ellos en lugar. Algunos pacientes presentan exantema morbiliforme poco después del nacimiento porque se transfieren linfocitos T maternos a través de la placenta y afecta al feto, produciendo una enfermedad llamada de injerto contra el huésped.
Esta enfermedad de injerto contra el huésped tiene que ver con una hipersensibilidad, ¿ya? A ver, ustedes van a decir si es la hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 o 4, ¿no? Porque hemos dicho que las enfermedades están como mezcladas en su mecanismo de lesión. Esencialmente puede ser autoinmunes, pero su mecanismo de lesión puede ser hiperreactivo, como las hipersensibilidades, ya eso ya hemos aclarado muchas veces en las primeras clases. En este caso, el mecanismo de lesión, a pesar de que es una inmunodeficiencia primaria, llamada inmunodeficiencia combinada grave, y que da un exantema llamado morbiliforme, que ustedes a ver me dirán qué es esto. En semiología se ve que han pasado por la placenta de la madre, ¿ya? Y eso da una respuesta, no se puede decir como no es autoinmune, ¿no ve? En este caso, obviamente. El mecanismo de lesión es por alguno del tipo, les adelanto, de hipersensibilidad. Los pacientes con esta enfermedad, que se abrevia así, IDG-CG, son muy susceptibles a infecciones recurrentes graves por una amplia gama de patógenos, obviamente. ¿Por qué? Porque está afectar las dos inmunidades, celular y humoral. Se han descubierto otras formas menos frecuentes de la anterior mencionada, que es autosómica recesiva, ¿ya? Las mutaciones de los genes activadores de la recombinación impiden el enredamiento genético somático esencial para el ensamblaje de receptores de los linfocitos T y de los genes de las IgG, de las inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir esto? Que parece chino mandarín. Inicialmente parece que no funciona el linfocito T, y al no funcionar el linfocito T, no le puede decir cómo hacer inmunoglobulinas específicas a un linfocito B, o sea que nunca puede ir a madurar. En esencia, lo más frecuente que sea, bueno, lo que se ha visto en la literatura y las investigaciones es que esto esencialmente, aunque afecta a los dos tipos de inmunidades, y hay alteraciones genéticas que también hacen que no funcionen bien los linfocitos B, pero esencialmente es que no está funcionando la inmunidad celular, o sea, los linfocitos T. Eh, bueno, una sinasa intracelular llamada JAK3 es esencial para la transducción de señal de la cadena común del receptor de las citocinas. Esto recordando un poco cómo se da la secuencia inflamatoria. Se han descrito varias mutaciones en las moléculas de transducción de señal, como las sinasas asociadas a los receptores antigénicos de los linfocitos T. Como les digo, esencialmente, aunque hay alteraciones genéticas que hacen que los linfocitos B no funcionen bien, no es esencialmente el mecanismo de lesión, sino que no funcione bien el linfocito T para que pueda hacer que se diferencie o se especialice un linfocito B a una célula plasmática. Las mutaciones que reducen la expresión de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, o sea, del pasaporte, ¿no? Este es el complejo mayor de histocompatibilidad, ya hemos dicho que es, impiden el desarrollo de los linfocitos T, CD4, y al impedir que haya desarrollo de los linfocitos T, CD4, que son los que le dicen, o sea, son los colaboradores, son como decir ¿cómo se diría? La inteligencia de nuestro ejército, hacen que no pueda este linfocito TCD4 estimular de una manera adecuada al linfocito B para que se convierta en célula plasmática y produzca inmunoglobulinas o anticuerpos específicos. Y ya para terminar, inmunodeficiencia con trombocitopenia y eczema. Llamado síndrome Wiskott-Aldrich. Como les digo, no se asusten así de tantas enfermedades, tantos ejemplos, pero sí en nuestra red mental, qué es lo que tiene que pasar cuando nos enfrentamos con un paciente, ya les he dicho. Si pensamos que es una enfermedad autoinmune, de inicio tenemos que decir si es hipersensibilidad, si es autoinmunidad o si es inmunodeficiencia. Si es inmunodeficiencia en este caso, ¿qué hay que pensar? Si es primaria o si es secundaria. Porque en general se tratan de la misma forma y también sabemos que las inmunodeficiencias primarias son de mal
pronóstico y generalmente se ven desde niños, no aparecen a la edad adulta ni nada porque ya viene estado de fábrica. Entonces, esa forma de este tipo de enfermedades. Los estudiantes, ¿cómo va a ser el teórico? Para que luego no reclamen. Entonces, siempre voy a decir, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna aclaración que quieran que haga de alguna pregunta que he hecho en anteriores clases? ¿Hay algo? Me he visto con uno de sus docentes y le he advertido algo de que se haya explicado, hablen ahora o callen para siempre. Doctor, yo tenía una Dime. pregunta, doctor. Los tipos de hipersensibilidad, doctor, Ya, porque no asistí a esas clases. Por clases, por favor. ya. Las hipersensibilidades son exageraciones, ay caramba, que no, eh, que no tiene una justificación. O sea, hay una respuesta inflamatoria que no tiene una justificación. La hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3 tienen que ver con la inmunidad humoral, o sea, con linfocitos B y tan tan, o sea, con inmunoglobulina. La hipersensibilidad tipo 4 es la única que tiene que ver con la inmunidad celular, o sea, con linfocitos T. La hipersensibilidad tipo 1 es también llamada eh, inmediata y demás, es porque hay previa sensibilización y tiene que ver con la IgE mastocito. Esa inmunoglobulina tiene que ver con el linfocito. Esta IgE se pega al mast, es una inmunoglobulina, digamos, se adhiere al polen, que es un alérgeno, y eso hace que degranule la histamina y tienes todo lo que sabes que hace la histamina y es la parte signo-sintomatológica, es el mecanismo de lesión del hipersensibilidad tipo 1. La hipersensibilidad tipo 2, mediada por anticuerpos. Eso hemos hecho mucha énfasis en que puede hacerte pensar o puede confundirse con una enfermedad autoinmune. Pero ¿cuál es la diferencia entre la hipersensibilidad tipo 2 y la enfermedad autoinmune? Básicamente, no reconocer nuestros tipo 2 tolerancia, o sea, no hay pérdida de si hay pérdida de la tolerancia, o sea, no reconocemos al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es como decir el pasaporte de cada célula, o sea, no reconocemos a nuestros propios antígenos. La hipersensibilidad tipo 3, como la 1, 2 y 3 tienen que ver con inmunoglobulinas o anticuerpos, esta sigue teniendo que ver con inmunoglobulinas o anticuerpos, pero el mecanismo de lesión es por inmunocomplejos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un inmunocomplejo? Cuando se une muy, cuando un antígeno se une con su anticuerpo, generalmente en el sistema reticuloendotelial lo cortamos, lo reciclamos, o sea, lo volvemos a aminoácidos y lo volvemos a usar. Pero en este caso es tan grande y tan masivo que es difícil. Entonces esto precipita en las arterias, o sea, en los vasos. Y eso produce una inflamación y una obstrucción. Entonces, el mecanismo de lesión es por inmunocomplejos que obstruyen la circulación y una obstrucción da necrosis por isquemia. Y la tipo 4 es directamente también el TCD8. Entonces hay una diferencia también entre la hipersensibilidad, o sea, si está involucrado el linfocito T, CD4 o el CD8, hay, hay una diferencia, ¿no? O sea, ambas son, perdón, el CD4, el colaborador o el tóxico, se dan una serie de reacciones o más prontas o más tardías, ¿no? Entonces, por eso se subclasifica esta enfermedad. No sé si te he aclarado. Sí, doctor, está bien claro esa parte. Muchas gracias, más bien. Doctor, Ya. doctor ¿Alguna otra duda, Charles, pregunta? nos indicó que nos iba a pasar un cuadrito respecto a las enfermedades que se clasifican en función a esto. ¿Será que nos pueda A pasar? ver, escríbanme inbox porque a los que me han pedido ya
Pero a ver, ahorita inbox me pasan y les paso directamente. A ver, lo voy a, perdón, se los paso. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, yo tenía otra pregunta con respecto a las Dime. inmunodeficiencias. En cuanto, como dijo que sabemos un poco más ya de inmune o algún tipo de modulación del No sistema te inmune. cuento, o sea, al futuro, digamos, tendríamos que nosotros modificar cadenas de DNA y sí, digamos, en teoría podríamos curar esas enfermedades precisamente con la tecnología que nos ha dejado la COVID, digamos, ¿no? Porque actualmente podemos meter genes en virus, pero, pero es teórico simplemente. O sea, para curar eso hay que meter un gen y que reemplace el gen que está mal en este caso. Cuando no están, o sea, cuando todavía tienes tus otras inmunidades y no está afectado así totalmente, es compatible con la vida. El paciente puede cierto cuidado, etcétera, etcétera, pero tienen igual de todas maneras un pronóstico de morir jóvenes, ¿no? Creo que ya no existe, no sé si existe todavía esa película, pero en mis años, cuando era niño, había una película bien clásica que era como el niño burbuja, que incluso lo han parodiado en Los Simpsons y demás, pero tal vez ustedes no le vieron eso en solo porque no tienen, y que básicamente para que pueda crecer y ser adolescente hay la posibilidad de dar niños totalmente aisladas y demás, bien sí podríamos mantener en teoría a un niño, ¿no? Pero cuando es como la variable común, cuando es las que afectan todas las inmunoglobulinas, en general se mueren en edades tempranas. Como te digo, para una curación de verdad total, no te digo que no se puede, se puede. ¿Por qué? Tenemos la capacidad ya como humanidad de meter un gen a un virus para meterlo al genoma. Bueno, no sé si se ha aclarado, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más nada, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor, Chao, muchas chao, nos gracias. vemos.